que todo esté bajo control, es decir, que acabamos de conectarnos, me parece, ¿verdad, Noemí? Así es, doctor. Entonces, bueno, les mandamos un abrazo muy grande, un muy, muy, muy grande a todos, a toda la familia, población en general, y esperamos de verdad de todo corazón que esta situación esté lo menos complicada posible. Y a nuestros egresados que estén bien, sus familiares bien, y estamos, repito, la comunidad aquí, CESO, pendientes de lo que ustedes pudieran necesitar. Y bueno, vamos a empezar. Somos muy poquitos. Me hubiera gustado tener, estar más conectados. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó con esta conexión que me dicen que no pueden conectarse. Ya les reenvío otra vez el ID y el código. Espero se vayan conectando conforme se vaya desarrollando. Entonces, pues buenas noches a todos. Es un gusto nuevamente volver a estar aquí con todos ustedes. En este mes de octubre estaremos pues interactuando nuevamente los lunes de este mes, que son 4 o 5, estaremos con ustedes con casos manejados bajo mi instrucción, con nuestros queridos residentes de segundo año y los residentes que acaban de salir presentando sus exámenes, su examen tesis boards en el mes de septiembre. El día de hoy vamos a presentar a nuestra querida Noemí, que es una de nuestras egresadas, así nuevecitas egresadas, y que manejamos un caso muy padre, muy bonito, con alternativas en el manejo de los colapsos maxilares, ¿no? No nos casamos con un tratamiento en específico, tenemos en el CESO la diversidad de poder aplicar diferentes prescripciones técnicas en casos, un mismo caso o casos diferentes por edades, en este caso en niños, adultos, que es el caso el día de hoy. Y hoy vamos a presentar un caso de un colapso maxilar con una prescripción de autoligado. Entonces, mi querida Noemí, empecemos. Disfruta tu presentación. Me encantó este caso y adelante, Noemí. Bienvenida. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora, por la invitación a este webinar y pues para mí es un placer estar con ustedes compartiendo uno de los casos que manejé durante la maestría y pues el cual fue llevado bajo la instrucción de la doctora Andy. Y pues esta noche vamos a hablar sobre maloclusión clase 2 tratada con autoligado como alternativa en el manejo de colapso maxilar. Y pues lo que nosotros vamos a hacer es una revisión de una de las alternativas que tenemos para el manejo con pacientes con colapso maxilar. Esto es con colapso dentoalveolar y pues podemos aplicar el sistema de autoligado, como fue en el caso de nuestro paciente que más adelante les iremos platicando. En este caso, pues lo manejamos mediante el sistema de brackets de autoligado Damon con la secuencia de arcos del mismo sistema, que son pasivos y expansivos. Esta es una de sus grandes ventajas que nos da el sistema, ya que nos ayuda a obtener una expansión a nivel dentoalveolar. Y pues vamos a hacer una pequeña revisión del sistema de autoligado y vamos a empezar por los 3 principios básicos en los que se apoya este sistema, en el cual nos dice que son brackets de autoligado pasivos que manejan una ranura de 0,22 y su tercer principio que nos habla sobre la importancia de la zona de fuerza óptima, es decir, esta zona donde tienen los puntos de contacto el arco con el slot del bracket. ¿Y cuál ha sido la evolución de este sistema? Como podemos observar, este bracket se lanza en 1996 con el bracket Damon SL. Vemos que ha tenido diferentes versiones, pasando por un bajo perfil, posteriormente entra a los brackets estéticos y hasta la actualidad que manejamos el bracket Damon Q2, que es el que actualmente manejamos. ¿Y de qué consta este bracket o qué es lo que lo hace un bracket de autoligado? Pues como podemos ver en las imágenes que les estoy señalando, este es un tipo de bracket que consta de 4 paredes sólidas, como les estoy mostrando en la siguiente imagen. Estas paredes pues nos ayudan a que esta ranura sea de mayor precisión, lo cual nos da un mayor control de torque en las rotaciones y ayuda a tener un movimiento más rápido y que este sea de baja fricción, lo cual nos da un mejor acabado durante nuestra fase de detallado. Y también podemos observar en la imagen inferior que tiene una base de reticulado de calibre 80, lo cual nos ayuda a tener una adhesión sólida durante todo el tratamiento.
Y aparte, este diseño del Damon Q2 maneja o incorporó unos ganchos que son removibles. Estos son auxiliares y son de colocación de acuerdo a cómo nosotros lo queramos manejar. Nos ayuda para colocar arcos sobrepuestos o para incorporar alguna biomecánica que deseemos llevar con microtornillos. Como podemos observar en este gancho, también tenemos la oportunidad de manejar un hook, lo que nos permite colocar dobles arcos. Y pues una de las partes del sistema en este tipo de bracket, pues es que lo maneja por una codificación de color, como lo muestra en la imagen. Esto nos ayuda a tener una mejor identificación durante la fase del bondeo. De igual forma, este bracket cuenta con un posicionador de color y pues este va a depender del tipo de torque que nos dé cada bracket, ya sea torque bajo, alto o estándar, que más adelante ya les voy a mostrar. Y pues en este tipo de sistema manejamos 4 fases para nuestro tratamiento. Nuestra primera fase es donde se va a comenzar a dar el movimiento dental, vamos a tener un control de las rotaciones, se empieza a dar la alineación y la nivelación, lo cual nos va a ayudar a empezar a conformar nuestra forma de arco. Y pues es muy importante determinar si nuestro tratamiento vamos a requerir o no el uso temprano de elásticos. Esto va a depender de cada caso. Posteriormente, cuando pasamos a una fase 2, es la que también conocemos como fase de arco de canto de alta tecnología, que es el corazón del sistema. Y pues en esta parte vamos a empezar a trabajar la parte del torque y las angulaciones radiculares, que son los tips. Una vez que terminamos la segunda, pasamos a la tercera fase, en la cual vamos a incluir la parte de cierres de espacios posteriores. Es importante que en esta parte vamos a conseguir las clases molares y caninas. Va a haber una corrección dental en sentido antero-posterior y también vamos a manejar lo que es el ajuste de las discrepancias en sentido bucolingual. Y nuestra última fase, que es la fase de detallado, en esta parte es donde nosotros vamos a emplear los arcos rectangulares de mayor calibre, lo cual nos va a hacer que estos ocupen por completo el slot del bracket y con esto el bracket se exprese en su máximo, su prescripción, y puedan expresarse los torques y los tips de una mejor forma. Y pues, ¿de qué va a depender nuestra secuencia de arcos? Pues nosotros como ortodoncistas vamos a buscar las estrategias específicas para la selección de cada arco. Y para esto debemos tomar en cuenta el grado de apiñamiento que va a presentar nuestro paciente. Y pues este puede ir desde un apiñamiento leve hasta un apiñamiento severo. Cuando iniciamos en nuestra fase 1 del tratamiento, pues lo ideal es empezar en arcos redondos ligeros, como son el arco de Nitti Cooper, que inicia de un 0.13, incluso llegando a un 0.18. Posteriormente, para pasar a la fase 2, que es la de arco de canto de alta tecnología, vamos a emplear arcos rectangulares de la misma aleación, que es el Nitti Cooper, que este puede ir de un 0.14 por 0.25 hasta un 0.18 por 0.25. Es importante tomar en cuenta que aquí podemos hacer uso de los arcos del mismo calibre, pero que tienen un torque de 20 grados en la parte anterior. Y posteriormente seguimos con la secuencia de arcos rectangulares, pasando de un 16 por 25 hasta un 19 por 25 con curva inversa, que son de una aleación de Nitti. Aquí también podemos seleccionar arcos de Nitti con curva inversa y podemos seleccionar que estos tengan torque o sin torque en la parte anterior. Una vez que entramos a la fase 3 y 4, pues aquí ya son arcos de alambre de terminación. Entonces, estos pueden ser de acero inoxidable, los cuales van desde un 0.16 por 0.25 hasta un 0.19 por 0.25. Y aquí en esta selección, pues podemos ver si los requerimos con postes o sin postes. Y por último, vamos a manejar los arcos rectangulares de TMA. Recordemos que estos arcos de baja fricción y que pueden ir desde un 0.16 por 0.25 hasta un 0.19 por 0.25. Y pues podemos hacer uso de las diferencias que nos da para elegir el sistema. Por ejemplo, podemos elegir un TMA como es el Purple. Tiene apagado su micro. Bien, les vamos a dejar entonces aquí
lo que es un QR para que ustedes puedan escanear el artículo, es un JCO, donde pueden hacer la revisión más completa de lo que son los torques selectivos. Es importante siempre tomar en cuenta los factores en cuanto al tema de torques, de la selección del torque. Debemos de considerar siempre el biotipo que presenta periodontal el paciente, es decir, el biotipo de encía que presenta el paciente, las biomecánicas que vamos a utilizar. En este caso, si estamos hablando de tratamientos con extracciones, sin extracciones, distalizaciones, en donde veamos involucrados la inclinación inicial del paciente, es decir, si están muy proclinados, qué tipo de torque es el selectivo para lograr el objetivo en una inclinación final de ellos. Entonces, es bien importante considerar estos 4 puntos muy importantes. Y bueno, entonces ahora Noemí nos va a hablar específicamente de los torques que tenemos en esta prescripción y en qué casos específicos está la sugerencia. Hay que recordar siempre que nosotros somos los ortodoncistas, somos los que seleccionamos, somos los que sabemos qué objetivos tenemos dentro de nuestro tratamiento. Entonces, adelante, Noemí, con los torques selectivos y las indicaciones en cada caso. Exacto. Así como nos comenta la doctora, pues los torques o los valores de los torques que podemos identificar son el high torque, standard torque y low torque. Y esto los vamos a identificar con 3 colores, que es el rojo, el azul y el verde, respectivamente. Y pues la colocación de los brackets, como podemos ver, también trae un identificador. O sea que además de identificar qué tipo de torque es este bracket, también nos sirve para posicionar nuestro bracket. Pero pues, ¿de qué depende la colocación de nuestro bracket? Pues esto va a depender de las estrategias que cada uno tenga para su plan de tratamiento. Por ejemplo, si una de ellas es el uso del SAP, o sea, el Smart Art Protection, pues vamos a colocar los brackets a las alturas correctas para obtener un arco de sonrisa ideal. Y pues dentro de nuestros torques selectivos que nos manejan en el maxilar, podemos tener un high, standard o low torque. Esto pues para centrales, laterales y caninos, siempre y cuando tengamos en cuenta cada uno que tiene diferente prescripción. Y en cuanto a los torques selectivos en mandíbula, tanto para centrales y laterales podemos emplear un low y un standard torque, y para caninos podemos seleccionar entre los 3 tipos de torque que ya les había comentado, que es el low, standard o high torque. Y pues, ¿cuándo y cómo es que nosotros vamos a seleccionar este tipo de torque? Pues aquí va a depender del tipo de caso al que nosotros nos enfrentemos. Por ejemplo, si tenemos un paciente que requiere llevar su tratamiento sin extracciones o el paciente presenta un apiñamiento o las arcadas demasiado estrechas, o bien tiene tendencia a la proclinación, pues se nos recomienda aplicar un torque bajo. Sin embargo, si nuestro paciente requiere llevar el tratamiento con extracciones o presenta diastemas, o es un tratamiento en el cual vamos a realizar distalización o tiene tendencia a la retroclinación, pues lo que se nos recomienda es seleccionar un torque alto. Y pues a continuación vamos a ver rápidamente una sugerencia de la selección de torques, y esto dependiendo del tipo de maloclusión que se nos presente. Primero vamos a ver una maloclusión clase 1 que presenta apiñamiento, y pues este va a ir de leve a moderado y que no requiere extracciones. Para esto se nos sugiere emplear en maxilar un low torque en centrales y laterales. Y en cuanto a los caninos, pues podemos manejar un high o un standard torque. Y para la mandíbula lo que nosotros se nos recomienda manejar es un low torque en centrales y laterales, y para los caninos un high o un standard torque. Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de un paciente clase 1 que presenta apiñamiento que va a ser severo, y en este caso pues será manejado con extracciones, lo que eso nos sugiere es el uso del torque alto y bajo. Por ejemplo, podemos usar un torque alto en incisivos y caninos superiores y en caninos inferiores. Y el torque bajo lo podemos emplear en laterales superiores y en centrales y laterales inferiores. En cuanto a los casos de clase 2, división 2, que son manejados con extracciones de los 4 primeros premolares, pues podemos emplear los 3 tipos de torque. Podemos emplear un torque alto en centrales y caninos superiores y en caninos inferiores.
y se puede seleccionar un torque bajo o estándar para laterales superiores, centrales y laterales inferiores. Sin embargo, en este mismo tipo de maloclusión, pero en el que se indica únicamente extracciones de primeros premolares superiores, pues lo que vamos a hacer es seleccionar un torque alto para centrales y caninos superiores y caninos inferiores, y podemos hacer uso de un torque bajo en laterales superiores y para centrales y laterales, pero inferiores. En cuanto a los torques sugeridos para los pacientes que se nos presentan con una clase 2 división 2, pues nosotros podemos emplear un torque a nivel de centrales y caninos superiores de un torque alto, pero para los laterales superiores pues podemos seleccionar lo que es un torque bajo o estándar, y para los órganos dentarios centrales y laterales que son inferiores podemos seleccionar un torque bajo. En cuanto a los pacientes que presentan una clase 3, en cuyo caso no se requiere de extracciones, podemos manejar un torque alto en caninos superiores e inferiores, y para los centrales y laterales superiores podemos ocupar un torque bajo. Si hablamos de los centrales y laterales inferiores, aquí podemos emplear un torque bajo o estándar. Sin embargo, si este caso implica ser manejado con extracciones, pues lo que nos sugiere es que podemos seleccionar un torque alto para incisivos y caninos superiores y para caninos inferiores, y un torque bajo para los laterales superiores, centrales y laterales inferiores. Y para los pacientes que presentan mordida abierta y el caso será resuelto sin extracciones, en el protocolo se nos sugiere el uso de torque alto a nivel de caninos superiores e inferiores y un torque bajo en los órganos dentarios centrales y laterales, esto tanto en superiores como inferiores. Debemos de recordar algo que nos dijo la doctora Angie y que es súper importante. Siempre debemos de tomar en cuenta los 4 factores, y para la selección es muy importante tomar en cuenta la inclinación de los órganos dentales, de nuestros órganos dentales, la inclinación que tenían al inicio y la inclinación que deseamos tener al final. A continuación, pues les presento una fotografía oclusal de nuestra paciente donde podemos observar la deficiencia maxilar transversal que ella presentaba. Y pues recordemos que este es alguno de los problemas más frecuentes que se nos presentan en la consulta. Y pues esta deficiencia transversal se asocia con una mordida cruzada posterior, o como en este caso que presenta colapso maxilar, que se ve perfectamente a nivel de premolares y molares. Y pues este paciente va a presentar una deficiencia esquelética, y pues también puede causar e influir en la dimensión sagital y oclusal. También puede presentar protrusión dental, y en este caso la paciente presentaba apiñamiento. Tenemos la comparación de las arcadas superiores de inicio a final, donde podemos observar que la paciente inicia con una forma oval estrecha a nivel de premolares y molares, y pues cómo esta se va liberando gracias al manejo de arcos amplios. Recordemos que el sistema Diamond es un sistema de autoligado pasivo, como ya les había comentado, y tiene la capacidad de lograr una expansión en la parte posterior. Esto se da de una forma significativa sin necesidad de aparatos auxiliares, y pues es importante tomar muy en cuenta la filosofía Diamond, la cual nos indica que las fuerzas ligeras no van a dominar la musculatura y el periodonto, sino que es la forma del arco la que nos ayuda a alinear, y por la misma expansión posterior que esta se da debido a que hay una menor resistencia de la musculatura en esta zona. Tenemos fotografías del progreso donde observamos en el caso de la paciente la expansión maxilar que se obtuvo únicamente mediante la secuencia de arcos de la prescripción, siguiendo la filosofía del tratamiento que les acabo de comentar. Tenemos una comparación de sus modelos donde vemos claramente el cambio significativo que tuvo en la forma de arco y también en las dimensiones intercaninas e intermolares. Y bueno, ahora pues vamos a presentar, Noemí, nuestro caso, una vez que ya nos diste la introducción, ¿verdad? De los factores importantes que hay que considerar. La prescripción, volvemos a aclarar, es una en muchísimas opciones. Esta es la opción que en este caso elegimos, manejarla con brackets de autoligado pasivo. Y espero haya quedado todo bien, bien claro. Es bien importante considerar siempre esta inclinación y los colapsos, porque son la parte importante de poder saber elegirlo, porque
nos enfrentamos entonces a que si no elegimos el torque adecuado, nos vienen efectos adversos. Entonces, Noemí, preséntanos el caso que manejamos y listo. Adelante, Noemí. Gracias. Pues bien, les presento a la paciente, ella es María Andrea Soler Díaz García, se presenta a la consulta a los 39 años, 10 meses de edad, y ella refiere: quiero enderezar mis dientes. Este caso fue manejado bajo la instrucción de la doctora María Angélica Sánchez. Y tenemos a continuación sus fotografías de frente, donde observamos una paciente simétrica, esto de acuerdo al análisis de sus quintos faciales. Y también vemos claramente cómo su línea media dental superior es coincidente con su línea media facial. En cuanto a sus fotografías laterales, podemos ver que su labio superior se encuentra en -3 milímetros y el inferior en -1 milímetro, de acuerdo a la línea estética de Ricketts, recordando que estas medidas son tomadas de la radiografía lateral de cráneo. Y en cuanto al análisis de sus tercios, pues vamos a ver que el tercio inferior es mayor en comparación a su tercio medio y superior. De acuerdo a su análisis cefalométrico, vemos que la paciente es una clase 2 esquelética de acuerdo a su ANB y lo podemos corroborar con su WITS. Vemos que es de crecimiento hiperdivergente, esto de acuerdo a Gonionations y Yanation, y lo podemos corroborar con su Frankfurt mandibular y su eje Y. En cuanto al análisis de tercios, podemos ver que su tercio inferior es mayor que el tercio medio, y en cuanto al análisis de Harvard, la mandíbula es más pequeña que su maxilar. En cuanto a sus criterios dentales, el incisivo superior se encuentra retroclinado de acuerdo a uno palatal y el inferior se encuentra proclinado, esto de acuerdo a su uno mandibular. A continuación tenemos su radiografía lateral de cráneo, que de igual forma nos sirvió como método diagnóstico para hacer los diversos trazos y llegar a un adecuado diagnóstico y poder proceder con su plan de tratamiento ideal. Otro método de diagnóstico que utilizamos son las fotografías intraorales. Tenemos fotografías intraorales de frente y laterales, donde observamos en la fotografía superior que su línea media dental superior es coincidente con su línea media facial. Sin embargo, su línea media dental inferior se encuentra desviada 1 milímetro a la izquierda con respecto a su línea media dental superior. En cuanto a las laterales, podemos ver claramente cómo tenemos una clase 1 molar de forma bilateral y una clase 2 canina de forma bilateral. Tenemos sus fotografías oclusales, donde vemos que presenta una forma de arco oval superior y un inferior presenta una forma cuadrada. Tenemos sus modelos de frente y laterales y de overjet, donde podemos corroborar las clases molares y caninas que les había comentado y el colapso que presentaba la paciente. Ella inició el tratamiento con un overjet de 5 milímetros y un overbite del 20%. Otro análisis que ocupamos o otra radiografía es la radiografía panorámica, donde podemos observar que nuestra paciente inicia su tratamiento con 28 órganos dentarios presentes en boca y aparentemente no presenta ninguna patología. Tenemos otro método de diagnóstico que es el combi. Tenemos imágenes 3D donde podemos observar el colapso maxilar que presenta la paciente, las estructuras del macizo son adecuadas y en el video pues vemos claramente la proporción corona-raíz de los órganos dentarios y la posición o inclinación que tenían al inicio del tratamiento. Y en la siguiente imagen podemos identificar tanto en la fotografía como en la imagen de 3D la zona del Waller Ridge. Esta es una referencia anatómica que está en la unión mucogingival en la mandíbula, que está cerca de la unión del hueso basal y el alveolar, así como se encuentra cerca del centro de resistencia. Y si este límite lo trasladamos a nuestro maxilar, podemos identificar los límites que tenemos para realizar nuestra expansión en la paciente. Tenemos una imagen de sus vías aéreas en la cual podemos observar que son permeables y a continuación les presento los objetivos generales del tratamiento. Nuestro objetivo alofacial era la corrección del perfil labial. En cuanto a lo esquelético era mantener las relaciones esqueléticas. Nuestro objetivo a nivel dental teníamos la corrección del apiñamiento mandibular y maxilar, la corrección del overjet y overbite, mantener una clase 1 molar de forma bilateral y obtener la clase 1 canina de forma bilateral. De igual forma, nuestro objetivo era la corrección de líneas medias dentales y realizar la meloplastia del órgano dentario 13. En cuanto a lo funcional, teníamos como objetivo lograr correcta intercuspidación, lograr una guía de desoclusión canina y lograr una guía incisiva. A continuación iremos desglosando todo esto de una forma más específica.
Empezamos por la corrección del hábito con la paciente, para lo cual nosotros colocamos recordatorios linguales, los cuales elaboramos con acero rectangular y los cementamos en las caras palatinas de los órganos dentarios 12, 11, 21 y 22, e indicamos a la paciente ejercicios linguales, los cuales eran reforzados en cada cita. Para la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, esto se da en la fase de alineación y nivelación, para lo cual nosotros en nuestra primera cita realizamos el bonding de 7 a 7 en superior y colocamos un arco de Nitti Cooper 0.014. Posteriormente, en nuestra siguiente cita, bondeamos de 7 a 7 en inferior y colocamos un calibre de la misma aleación 0.014 en inferior. En cuanto al arco de la arcada superior, lo único que hicimos fue activar el mismo arco. ¿A qué me refiero con activar el arco? Lo que nosotros hacemos es abrir cajuelas del bracket, retirar arco, limpiar perfectamente nuestro slot, limpiar perfectamente nuestro arco y volverlo a colocar. ¿Para qué? Para que de esta forma se siga expresando, y aparte recordemos que este tipo de bracket, su movimiento se da por deslizamiento. Entonces eso nos ayuda a que el movimiento dental se dé de una forma ideal. De igual forma, colocamos biturbos en los 6 superiores, lo cual nos ayudaría a tener una desoclusión, y con esto pues lograríamos liberar las arcadas para que nuestro movimiento dental se diera de una forma ideal. Seguimos con la secuencia de arcos de la aleación Nitti Cooper, redondos, que era el 0.14 seguido del 0.18, y posteriormente pasamos a los arcos rectangulares de la misma aleación. Para poder realizar la corrección del overjet y el overbite, para esto realizamos un reposicionamiento mandibular. Para poder realizar esta biomecánica, pues nosotros, lo ideal era tener los incisivos en una posición ideal, para lo cual nosotros aplicamos una cadena de torque tanto en superior como en inferior. Para realizar este procedimiento, pues lo hacemos de la siguiente forma. Se realiza un stripping de 3 a 3, ferulizamos los sectores posteriores que van de 3 a 7 de forma bilateral, tanto en superior como en inferior, y pues colocamos una cadena de torque, la cual va de 3 a 3. Una vez que nosotros ya teníamos la inclinación ideal en nuestros incisivos, procedemos a la elaboración de un jig, la cual se realiza con monómero y polímero, y es colocada en el sector anteroinferior con elásticos de 5,16, 6,5 onzas, y a su vez con el uso de elásticos verticales de vector clase 1 de 3,16, 6,5 onzas. Aquí es importante que recordemos que la paciente presentaba una clase 2 y pues nuestro objetivo era que su mandíbula rotara ligeramente en sentido antihorario. Esto pues para mejorar su maloclusión, y también nos ayudaría a proyectar un poco el mentón y de esta forma mejorar su perfil. Y pues esto lo podíamos lograr a través de la colocación de un jig, reposicionando la mandíbula, y pues esto nos ayudaría a obtener nuestra clase 1 canina de forma bilateral. Y a su vez esto también nos apoyamos realizando un control vertical para que nuestra mandíbula se mantuviera en su posición. Esto lo podemos ver reflejado en las fotografías que les presento a continuación. En las fotografías superiores de frente y oclusal podemos observar la colocación de este jig, que como ya les había mencionado, se coloca en los órganos dentarios anteroinferiores y es sostenido con un elástico. Y a su vez hacemos manejo de control vertical en esta paciente con dobleces de extrusión que son secuenciales y el uso de elásticos de vector clase 1. Para poder mantener nuestra clase 1 molar de forma bilateral y obtener la clase 1 canina, pues esto lo hacemos, o más bien lo realizamos en la fase que les acabo de describir, que fue mediante el adelantamiento o reposicionamiento mandibular, y nos apoyamos de elásticos intramaxilares. Para que nosotros obtuviéramos nuestra máxima intercuspidación, un adecuado paralelismo radicular y obtener una oclusión funcional, esto se da en la fase del detallado. En esta fase lo que nosotros hacemos es una panorrea. Y aquí observamos la necesidad de redondear algunos brackets, como fue en el caso de los órganos dentarios 13 y 23. Y pues, como ya les había comentado, también realizamos el reposicionamiento de la mandíbula, para lo cual empleamos dobleces de segundo orden, que fueron dobleces de extrusión, los cuales se realizaron de 4 hacia posterior de forma bilateral, tanto en superior como en inferior, y a su vez para manejar el control vertical empleamos elásticos de vector clase 1 de 3,16, 4,5 onzas. Esto fue de forma bilateral.
Realizamos la meloplastía del órgano dentario 13 para darle una mejor anatomía, para lo cual hicimos el suavizado de la cúspide con disco Soflex de grano grueso y mediano. La estabilidad post-tratamiento está a cargo de un retenedor circunferencial con cinturón vestibular tanto superior como en inferior. A continuación les presento las comparaciones durante el tratamiento de la paciente. Tenemos fotografías de inicio, progreso y final del tratamiento, donde podemos observar que esta paciente se mantuvo simétrica de inicio a final. En sus fotografías de frente de sonrisa podemos observar cómo inicia con un apiñamiento. También observamos el colapso maxilar que presentaba unos corredores bucales profundos y pues claramente vemos para el progreso cómo todos estos problemas se van resolviendo gracias a la secuencia de arcos que son más expandibles. Y para el final pues logramos obtener grandes resultados, como fueron líneas medias dentales coincidentes, pudimos llenar esos corredores bucales, podemos observar cómo tenemos una sonrisa más amplia y más agradable, esto debido a la expansión que se realizó mediante la secuencia de arcos. En cuanto a sus fotografías laterales, pues vemos el cambio de su perfil facial y cómo para el final, gracias al reposicionamiento mandibular, pues se acentúa más la proyección de la mandíbula, mejorando su perfil facial. En cuanto al análisis de tercios, vemos que este se mantuvo de inicio a final, predominando el tercio inferior en comparación al tercio medio y superior. En el siguiente resumen, pues vemos que logramos nuestros objetivos. Pudimos mantener nuestra clase 1 molar, logramos una clase 1 canina de forma bilateral, obtuvimos una adecuada forma de arco tanto en superior como en inferior y un adecuado overjet y overbite. Podemos ver que mantuvimos nuestra clase esquelética y la hiperdivergencia de la paciente. Mejoró la permeabilidad de las vías aéreas, esto gracias al reposicionamiento de la mandíbula. En cuanto al análisis de los tercios, pues estos se mantuvieron de inicio a fin. Vemos que el tercio inferior es mayor que el tercio medio, y en cuanto al análisis de Harvard, la mandíbula es más pequeña que el maxilar. En cuanto a los criterios dentales, hubo un ligero cambio en la inclinación de los incisivos, donde podemos ver que el incisivo superior disminuye 3 grados su proclinación y el inferior aumenta 3 grados, esto de acuerdo a su 1 palatal y a su 1 mandibular. Tenemos la secuencia de radiografías laterales que se le tomaron a la paciente al inicio, al progreso y al final de su tratamiento, donde podemos observar que al final hay una ligera rotación de la mandíbula y el cambio que tuvo la paciente en la proyección de los labios. Tenemos la secuencia de radiografías panorámicas, donde observamos que la paciente mantuvo sus 28 órganos dentarios desde inicio al final y ella se mantuvo sin ninguna patología aparente. Y para el final termina con un adecuado paralelismo radicular. Tenemos comparación de las imágenes de 3D de inicio a final, donde podemos ver la zona del Waller-Rich a nivel de mandíbula, y este es trasladado a nuestro maxilar, donde podemos observar que todos los órganos dentales se mantuvieron dentro de la cortical ósea de inicio a final. Tenemos imágenes de sus vías aéreas de inicio al final, donde podemos observar que la vía aérea inferior es más permeable que al inicio, esto gracias al reposicionamiento mandibular que se le realizó a la paciente. El total de stripping que se le realizó a la paciente fue de 0.6 milímetros únicamente en la arcada superior. A continuación les presento fotografías de frente de inicio al final del tratamiento, donde vemos cómo se van resolviendo los problemas que presentaba la paciente. Recordemos que ella inicia con apiñamiento, colapso, líneas medias dentales desviadas, y esto se va resolviendo poco a poco durante toda la evolución del tratamiento para que al final coincidamos con líneas medias dentales, tanto superior como inferior coincidentes. Les presento un MOR donde vemos el apiñamiento, cómo inicia a la paciente. De igual forma, observamos su línea media dental desviada a la izquierda y cómo durante el desarrollo se van resolviendo el apiñamiento, cómo se va liberando su arco y cómo obtenemos amplitud de sus macizos maxilomandibulares. Tenemos modelos de frente de inicio a final. Les presento fotografías laterales derechas donde vemos que la paciente inicia con una clase 1 molar y una clase 2 canina, y se observa claramente el colapso que presenta la paciente a nivel de premolares y molares y cómo todo esto se va resolviendo, y esta evolución del tratamiento lo podemos ver en el siguiente MOR, donde recordemos que se realiza el adelantamiento mandibular y el control vertical para poder obtener una adecuada clase 1 canina.
A continuación les presento comparación de sus modelos de lateral derecha de inicio a final, donde podemos corroborar su clase 1 molar y su clase 1 canina que se obtuvo al final del tratamiento. Enseguida tenemos las fotografías intraorales lateral izquierda de inicio al final del tratamiento de la paciente. Y en el siguiente MOR vemos cómo vamos resolviendo los problemas que presentaba la paciente, recordando que fue mediante la secuencia de arcos expandidos de Damon para liberar ese apiñamiento y liberar ese colapso que presentaba. Y también realizamos el adelantamiento mandibular en conjunto del control vertical. Tenemos comparación de inicio y final de sus modelos lateral izquierda y esto nos sirve para corroborar la clase 1 molar y canina en la que termina la paciente y su adecuada intercuspidación. Les presento las fotografías oclusales superiores en las cuales podemos ver el colapso que presentaba al inicio la paciente, el apiñamiento y cómo por medio de los arcos todo esto se va liberando. Y a continuación les presento la evolución de nuestro tratamiento. Aquí podemos ver el siguiente MOR, donde apreciamos claramente el colapso que presentaba en un inicio la paciente y cómo este se va resolviendo gracias a los arcos expandidos. Vemos la importancia de los biturbos en este tipo de tratamiento. Como ya les había comentado, estos nos ayudan a la desoclusión y con este el movimiento de los órganos dentarios se da de una forma ideal, lo cual nos va a permitir que haya una menor fricción a nivel oclusal y pues los arcos cumplan su función de expansión. Tenemos una comparación de sus modelos oclusales superiores de inicio a final, donde podemos ver cómo cambia de una forma ideal la forma de arco de inicio a final. Vemos el incremento que obtuvimos a nivel de la distancia intercanina e intermolar de inicio a final. Esto gracias a la secuencia de arcos expandidos que utilizamos. En cuanto a la longitud de arco de inicio a final, esta disminuye 1.1 milímetros y todos estos datos los podemos corroborar en la sobreimposición de modelos 3D que les presento, donde el modelo inicial del tratamiento es el de color café y el modelo color gris es el final de nuestro tratamiento. Vemos claramente cómo mejora la forma de arco, cómo hay un aumento en la distancia intermolar e intercanina y cómo cambia la inclinación de nuestros incisivos liberando todo el apiñamiento que presentaba la paciente. Aquí tenemos las fotografías oclusales inferiores de inicio, progreso y final del tratamiento de la paciente, donde apreciamos claramente ese colapso a nivel de premolares, el apiñamiento que presentaba la paciente y cómo vamos cambiando todo eso mediante nuestra secuencia de arcos. Y pues todo esto lo vamos a ver reflejado en el siguiente MOR, donde vemos que se va liberando el apiñamiento, vamos a obtener una adecuada forma de arco que va a ser más amplia y la cual se da gracias, como ya les había comentado, a la secuencia de arcos del sistema de autoligado que son más expandidos. Tenemos una comparación de sus modelos oclusales inferiores de inicio a final, donde podemos observar la mejora que tiene la forma de arco, obteniendo una forma oval ideal, cómo aumenta su distancia intermolar e intercanina 1 milímetro y su longitud de arco de inicio a final disminuye 0.2 milímetros y todos estos datos los corroboramos en la sobreimposición de modelos 3D, recordando que el modelo de inicio del tratamiento es el color café y el modelo gris es el que obtuvimos al finalizar el tratamiento. Vemos cómo vamos cambiando esa forma de arco, vamos aumentando esa distancia intercanina e intermolar de inicio a final y cambia la angulación de nuestros incisivos de inicio a final. A continuación les presento las sobreimposiciones de inicio a final del tratamiento de la paciente. Estas sobreimposiciones de acuerdo al American Board of Orthodontics y tenemos la sobreimposición sobre base de cráneo. Recordemos que la paciente ya había culminado su crecimiento, es por eso que no vemos mayor cambio en cuanto a lo esquelético. Lo que sí vamos a observar es un cambio a nivel de la mandíbula, esto debido al reposicionamiento que se le realizó a la paciente. Vemos cómo hay un cambio a nivel de los tejidos blandos. Estos se ven reflejados desde su tercio medio de la nariz hacia inferior. Vemos cómo hay una mejor proyección de su mentón y mejora la parte de sus labios, del perfil labial. Tenemos la sobreimposición sobre maxilar, donde el único cambio importante que vamos a notar es el cambio de la inclinación de nuestro incisivo superior, donde la cual disminuye ligeramente.
En cuanto a la sobreimposición sobre sínfisis, de igual forma el cambio notable es sobre nuestro incisivo central inferior, el cual aumenta ligeramente su inclinación de inicio a final. Les presento las fotografías de los retenedores de la paciente, recordando que está a cargo de un retenedor circunferencial con cinturón vestibular, tanto en superior como en inferior. Y pues haciendo una recapitulación rápida de nuestro caso, recordemos que nuestra paciente inicia con colapso maxilar, presentaba apiñamiento tanto maxilar como en mandibular y corredores bucales amplios, y cómo esto se va corrigiendo durante el progreso del tratamiento. Comenzamos a resolver los problemas mediante la expansión de la secuencia de arcos y el reposicionamiento de la mandíbula. Y también recordemos que se realizó control vertical hasta obtener los resultados deseados, donde podemos observar en esta imagen claramente que tenemos líneas medias dentales coincidentes, corredores bucales estrechos y la paciente muestra una sonrisa más amplia y expresiva. Estas son las fotografías del inicio, donde recordemos que inicia con arcadas colapsadas, tanto superior como en inferior, líneas medias dentales, apiñamiento tanto en superior como en inferior, presentaba una clase 2 canina de forma bilateral y cómo todo esto se va corrigiendo durante el progreso del tratamiento para lograr llegar a nuestros objetivos ideales, que era obtener una forma de arco ideal tanto en superior como en inferior, liberar todo el apiñamiento, obtener líneas medias dentales coincidentes, tener ese arco de sonrisa ideal y obtener nuestra clase 1 canina y mantener nuestra clase 1 molar de forma bilateral. Les presento una fotografía artística de la paciente y pues ella quedó bastante satisfecha con los resultados del tratamiento. Y pues no me queda más que agradecerle a la doctora Angie esta noche por todo lo que nos ha enseñado, en lo especial a mí, todo lo que me ha enseñado, por su cariño que me ha demostrado. Y pues bueno, no hay palabras para darle gracias, doctora. De verdad, gracias por todo y gracias por dejarme compartir esta noche con usted. Pues muchas gracias, Noemí. Gracias a ti más bien por ese entusiasmo de siempre querer hacer cosas diferentes, y este es uno de los muchos casos que manejaste. Entonces, y tener las alternativas de poder aplicar diferentes técnicas a lo largo de lo que fue tu maestría. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda? Mientras vemos las redes del CESO, están aquí para que nos sigan. Bien importante que sigan las redes para que se enteren de todo lo que el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia les ofrece. Me parece muy bien tener esta interacción con todos ustedes, no nada más con los alumnos, sino con todos los invitados en general. Voy a ver que nos den con tiempo el asunto de estos IDs para que no tengan ningún problema. Entonces, ¿nadie tiene alguna duda? ¿Todo quedó más claro para un examen? Entonces, bueno, pues agradecerles a los que se pudieron conectar. Agradecerte, Noemí, de verdad, el haber compartido con nosotros. A mí me quedó más que claro que lo que comentamos siempre, ¿no? No es la prescripción, somos nosotros, son nuestras manos y nuestro conocimiento que tenemos para poder tener una diversidad de prescripciones, diversidad de tratamientos para poderlos manejar, y esto lo adquieren en la escuela, en el CESO. Entonces, si no hay más por el momento, preguntas y demás, espero verlos el próximo lunes con un caso clínico de Invisalign. Próximamente vamos a presentar algunos casos exclusivos de alineadores. Entonces, los espero ver el próximo lunes. Aquí nos vemos a la misma hora, 8:30. Y siempre que tengan algo que contarnos, por acá lo pueden hacer. Y a todos los chicos que no pudieron conectarse, mis niños, exalumnos y todos, Centroamérica, Guatemala, Salvador, todos por acá estamos presentes y esperamos verlos el próximo lunes. Les quiero mucho y espero verlos pronto. Adiós a todos, que estén muy bien. Bye bye. Gracias.